Desde hace 2 décadas se popularizaron en Europa los vuelos baratos. Con el auge de las aerolíneas de bajo costo, las personas con recursos limitados pudieron acceder a viajes que antes no estaban a su alcance, por lo que aprovecharon los bajos precios viajando y explorando nuevos países amparados por la idea de libre circulación entre los países de la Unión Europea. Sin embargo, este aumento de los vuelos comenzó a llamar la atención de los activistas medioambientales. De hecho, existe un movimiento ecologista europeo llamado FlightShame, que anima a la gente a dejar de utilizar los vuelos como medio de transporte y reemplazarlos por unos menos contaminantes como el tren. El movimiento FlightShame o vergüenza de volar fue popularizado por la activista sueca Greta Thunberg y promueve la idea de que la gente debería sentirse avergonzada de utilizar aviones por el impacto negativo que tienen en el medio ambiente. Ahora gobiernos y grupos europeos están haciendo todo lo posible para que la gente abandone sus hábitos y dejen de utilizar los aviones. Un número cada vez mayor de países tienen planes para eliminar los vuelos de corta distancia que pudieran realizarse en tren. Por ejemplo, Francia se ha convertido en uno de los primeros en hacerlo. Prohibió los vuelos nacionales de corta distancia de menos de 2 horas y media cuando exista una alternativa en tren. De manera que las preguntas son: ¿cuál es el plan de la Unión Europea para reemplazar el avión por el tren? ¿Cuáles son los principales obstáculos de este plan? ¿Y por qué se corre el riesgo de terminar fracasando como la red de trenes de alta velocidad en China? El Pacto Verde Europeo es un paquete de iniciativas que tiene el objetivo de llevar a la Unión Europea a alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. Y una parte de esta visión consiste en incentivar el transporte ferroviario para reemplazar el transporte aéreo. Esto debido a que el tren es más amigable con el medio ambiente que el avión. Por ejemplo, un vuelo de Berlín a Ámsterdam emite 78 kilogramos de dióxido de carbono por persona, mientras que el tren emite 18 kilogramos de dióxido de carbono por persona. Sin embargo, las personas no utilizan el avión por antojo, sino porque es más rápido que el tren en la mayoría de los casos. De hecho, la gente está aumentando la preferencia por el avión. En la última década y antes del inicio de la pandemia, el transporte aéreo en Europa se expandió a un ritmo mucho más rápido que el ferroviario. Entonces, a pesar de que el tren tiene una ventaja de contaminar menos que el avión, sigue siendo preferido porque en la mayoría de los casos supera a los trenes en precio y en tiempo. Por lo tanto, para que haya un fuerte aumento en la demanda de viajes en tren, en detrimento de los viajes en avión, Europa tendría que construir una amplia red de trenes modernos y muy rápidos. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea ya cuenta con más de 200.000 kilómetros de infraestructura ferroviaria, y muchos de sus países tienen algunos de los mejores sistemas ferroviarios del mundo. Sin embargo, aquí viene el primer obstáculo de la idea de reemplazar el avión por el tren. Y es que de esos 200.000 kilómetros de vías férreas, solo 12.000 kilómetros corresponden a vías que permiten trenes de alta velocidad, o sea, los que viajan por encima de 200 kilómetros por hora. De manera que solo una expansión masiva y acelerada de la red de alta velocidad podría alcanzar, en teoría, los beneficios ambientales de popularizar el tren por encima del avión. El problema es que construir líneas de alta velocidad es muy costoso. Se calcula que construir 1 kilómetro de estas líneas puede costar $42 millones, por lo que no es de extrañar que los precios de los tiquetes de trenes de alta velocidad sean altos, lo que contribuye a que no haya suficientes personas que utilizan los trenes bala. De hecho, solo el 8% de la distancia recorrida por tierra en la Unión Europea se hace por tren. Incluso en los países más ferroviarios como Austria y los Países Bajos, las cifras son del 13 y el 11% respectivamente. En estos países, más del 75% de los desplazamientos terrestres se realizan en auto. Otro de los obstáculos de lograr una red de trenes rápidos y modernos que ofrezcan una alternativa viable para el transporte aéreo es la compatibilidad. Es decir, puede que Europa tenga miles de líneas férreas, pero no todas son iguales. Los trenes eléctricos europeos utilizan 4 niveles de tensión diferentes, y los sistemas de señalización y seguridad son incluso más variados, dado que cada país tenía inicialmente su propio sistema. El ancho de las vías también puede variar de un país a otro. Pero la falta de compatibilidad también afecta al mundo digital a la hora de comprar tiquetes. Aunque algunos sitios web ya facilitan la venta de tiquetes de tren de un país a otro, aún no existe un sistema unificado de venta de tiquetes, por lo que para hacer un viaje transfronterizo, el proceso suele requerir que el usuario compre varios tiquetes en los diferentes sitios web ferroviarios nacionales. Por ejemplo, países como España y Francia tienen extensas redes ferroviarias, pero se han mantenido en gran medida centradas en los mercados nacionales.
Los viajes a otros países de la Unión Europea son básicamente un negocio secundario, porque ir de un país a otro suele significar transitar por otro tipo de vías a veces más anticuadas y con otro tipo de señalización y sistemas de seguridad. Entonces, como se puede ver, el tren tiene una ventaja ecológica, pero también desventajas en precio, tiempo y comodidad a la hora de comprar tiquetes. En 2019, casi el 25% de los vuelos europeos fueron de menos de 500 kilómetros, los cuales son los más susceptibles de ser reemplazados por el tren. Sin embargo, no todos estos vuelos son destinos finales, es decir, algunos son solo una conexión para llegar al destino final. En un estudio titulado Sustitución de vuelos de corta distancia por servicios ferroviarios en los mercados aéreos alemanes, se concluyó que un 25% de los pasajeros no viajan a un destino final, sino que se dirigen a un aeropuerto principal y luego toman un vuelo de larga distancia. De manera que si el gobierno alemán restringe o elimina los vuelos cortos, significa que los pasajeros que utilizaban esos vuelos como conexión se enfrentarían a aumentos significativos en los tiempos de viaje. Pero suponiendo que la Unión Europea logra resolver estos inconvenientes y tiene los recursos para construir una amplia y compatible red de trenes de alta velocidad, finalmente el objetivo, que es reducir las emisiones contaminantes, no sería significativo. Eso porque la aviación en todo el mundo, tanto de carga y de pasajeros, representó en 2022 solo el 2% de las emisiones mundiales de CO2. Esto no quiere decir que no se deban emprender acciones para incentivar la reducción de emisiones contaminantes. Sin embargo, solo el nombre del movimiento ecologista Vergüenza de Volar condena y afecta a toda una industria tan importante como la aviación, pero que finalmente solo representa el 2% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Además, hay un riesgo adicional con esta visión europea de reemplazar vuelos cortos por viajes en tren. Desde un punto de vista financiero, solo dos líneas de alta velocidad en el mundo son rentables, la de París-Lyon en Francia y la de Tokio-Osaka en Japón. De resto, la mayoría de estas líneas requieren altas subvenciones públicas, es decir, dinero de los contribuyentes, por lo que el riesgo de expandir la red de trenes de alta velocidad por toda Europa, aparte de requerir cientos de miles de millones de dólares, lo más probable es que no sean rentables, porque se van a construir no con el objetivo de cubrir una necesidad del mercado, sino con la idea de reducir la contaminación ambiental. En otras palabras, las líneas que tenían más probabilidad de ser rentables ya están construidas porque ya unen a las principales ciudades con alta densidad poblacional, tales como las líneas de Madrid-Barcelona, Milán-Roma o Berlín-Múnich. Un estudio del 2015 concluyó que ninguna línea española de la empresa AVE era rentable, ni en términos financieros ni teniendo en cuenta beneficios sociales como el ahorro en tiempo o la descongestión de las carreteras. Tal es el caso de la red de trenes de alta velocidad de China, la cual es la más grande del mundo. Una de las líneas más exitosas es la de Pekín a Shanghái, básicamente porque Pekín tiene 21 millones de habitantes y Shanghái tiene 26 millones, pero los gobiernos de las ciudades intermedias imitaron estos proyectos de trenes de alta velocidad, ignorando que el costo iba a ser mayor a sus beneficios, porque la densidad poblacional de las ciudades intermedias era mucho menor. En la actualidad, la empresa estatal de ferrocarriles china enfrenta una elevada carga financiera para poder operar, con una deuda total de 850.000 millones de dólares. En conclusión, la Unión Europea tiene grandes ambiciones para el tren como medio para reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, para competir con el avión deben ser trenes de alta velocidad, pero las rutas internacionales de este tipo son escasas y muy costosas de construir, por lo que se requieren grandes inversiones. Pero si una amplia red de trenes de este tipo se llega a materializar, lo más probable es que sus ingresos no compensen su costo, ni tampoco logren un gran impacto ambiental trasladando pasajeros de avión al tren. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.